Entonces, bueno, vamos a comenzar con los fundamentos de la teoría de compactación. Este es un tema muy sencillo, todo el mundo sabe de compactación. Yo creo que no hay ningún ingeniero pues, que en su vida profesional no haya tenido que ver con la compactación de un relleno. Esta es una de las prácticas más frecuentes pues, en la geotecnia. Sabemos, los rellenos se construyen para presas, para terraplenes de carreteras, suelos de fundación petroestructura. Hay muchas actividades en la geotecnia donde uno necesita pues, conocer el relleno. O sea que la gran mayoría de los ingenieros, como les digo, de alguna forma han estado involucrados en su vida profesional en compactar un suelo de relleno. El que menos conocimiento tiene, dice, uno le pregunta, oye, ¿cómo compacto este relleno? Le dice, ponle 95% y va seguro. El que menos sabe. Una expresión del 95% de la densidad máxima que se convirtió como una especie de evangelio a través de los años. ¿Ya? Todo el mundo simplemente la repite y la asocia a un suelo compactado que es excelente, porque ya asegurar eso implicaría unas condiciones ideales para el suelo. Bueno, ese error que tenemos en el disco duro desde hace mucho tiempo fue advertido también hace 70 años por nuestros pioneros en geotecnia, pero muchos continúan con esa misma idea. Y esa es la razón por la que me motivó a que, a pesar de que es un tópico muy básico y que todos conocen, valía la pena repasarlo. Pues. Entonces, claro, cuando uno habla de teoría y de práctica, porque estamos hablando de fundamentos de la teoría de compactación esenciales para la práctica, entonces surge el conflicto, a lo mejor entre teoría y práctica para muchos. Probablemente ustedes han podido escuchar por ahí, Pedro Pérez, ¿qué tal te parece como ingeniero? Dice, él es bueno, pero es muy teórico. Esa es una expresión muy frecuente. No sé qué significa eso. Entonces, si uno busca qué significa teoría y qué significa práctica, consigue expresiones como esta. Estos serían los negacionistas. La teoría es estéril, la práctica es ciega. O sea, nada sirve. O sea, eso es como los negacionistas ahorita de la vacuna. El virus es mentira y la vacuna no sirve. Entonces, no pasa nada. Ahora hay otros que dicen la teoría no es nada sin la práctica. Yo creo que estoy de acuerdo. No hay nada más práctica que una buena teoría, dicho por un psicólogo. Oye, me pareció muy bien. Y el genio Albert Einstein decía, la teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. Excelentes palabras. Entonces, lo que motivó, como les dije, a seleccionar este tópico, que lo tratamos, por cierto, en el Congreso de Geotecnia de Costa Rica, que a pesar de todos los resultados publicados de investigación y todo lo que está en la literatura especializada, siguen habiendo problemas, surgen problemas de la ingeniería asociados con con la compactación de suelo. La mayoría de las normas, y las veremos durante la exposición, están aferradas a cumplir con un grado de compactación de 90 y 95% de la densidad máxima, contenida de los ensayos ya que conoce todo el mundo, que se denominan, los llaman como ensayos Proctor. No deberían llamarse así, pero eso era simplemente en reconocimiento al Proctor en 1933, que fue quien los ideó, pero sin considerar mucho el proceso para el cual va a ser ejecutado el relleno. Hay varios casos de estudio que han publicado que a pesar de que alcanzaron grado de compactación del 100%, hubo fallas en terraplenes viales, problemas de estabilidad, etc. Y por eso pensé que si estamos hablando en un evento de 50 años de ejercicio profesional, bueno, vamos a difundir nuevamente los conceptos. Vámonos en esa línea. Principalmente vamos a
hacer énfasis en la resistencia de los suelos compactados y qué importancia tiene para la toma de decisiones ya de los responsables, no solo del proyecto, sino de la construcción, la inspección y el control de obras de tierra. Entonces vamos a revisar los conceptos básicos asociados a este tema, partiendo de los resultados de dos investigaciones, que fueron, participé como profesor guía de una investigación de la influencia de los métodos de compactación, amasado de impacto y estático en un suelo residual producto de descomposición de quistos muy típicos en las colinas y en la cordillera de la costa venezolana. Sirvió pues de tesis de grado de maestría al ingeniero Josefina Horta. Hizo un trabajo muy completo sobre las características de estos suelos residuales, pues la resistencia al corte, etc. Y la investigación número 2, que fue también un trabajo de tesis a nivel de pregrado para ingeniería civil por Carlos Molina y Claudio Ramírez Soto, es ya en un suelo aluvial, con la particularidad de que muy pocas veces pues, se tiene esa posibilidad. Claudio Ramírez Soto es hijo de Claudio Ramírez Corredor, que tenía una empresa y tenía equipo de compactación, pues, y gentilmente lo cedió para hacer esta investigación de campo. Entonces vamos a hacer énfasis fundamentalmente en los factores que pueden servir de base para las decisiones de campo. Entonces vamos a repasar. Estoy seguro que muchos estarán pensando, bueno, y después de 30, 40, 50 años de graduado, nos va a poner a repasar. No se sientan mal. Yo creo que la acción de repasar permite madurar los conceptos que ya uno conocía, pero ahora los juzga con mayor experiencia. Ya ha adquirido unos conocimientos en la profesión y se convierte en un mejor juez pues, de esos conceptos. Por otra parte, uno recuerda conceptos olvidados, que es así, porque cuando uno no los usa puede simplemente olvidarlos. Y por otro lado, uno se da cuenta que ignorábamos algunos conceptos. Esa palabra ignorar, yo sé que puede ser calificada como ofensiva para muchos. O sea, me dice, oye, me están llamando ignorante, entonces que necesito repasar. No se preocupe. Yo creo que uno tiene que ser humilde en estas cosas. Decía Albert Einstein, dice, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos la misma cosa. Y me pareció genial eso. Y es cierto. Y Sócrates decía, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Entonces uno no se debe sentir mal porque ignora ciertas cosas. Simplemente tiene que decir que tiene que estudiarlas o repasarlas. Ya entrando en las definiciones, uno comienza a ver los libros y lo que está escrito y entonces ve múltiples definiciones de compactación. Uno dice que es la densificación de un suelo mediante la expulsión de aire subvacío y reacomodo en las partículas. Bueno, está bien. Pero la compactación es el uso de equipos para comprimir un suelo. Y esa forma de definirla ya es un poquito criticable, ¿verdad? Y después dice, aumentando su peso unitario y mejorando sus propiedades ingenieriles. Bueno, ya veremos que no necesariamente el hecho de que estemos aumentando una densidad implica un mejoramiento de la propiedad ingenieriles. Y eso es histórico, pues. Eso no es nuevo. Los suelos y el agua son virtualmente incompresibles, por lo tanto la compactación produce una disminución fundamentalmente del aire. Lo que se expulsa es aire. Otros lo han definido como un proceso para mejorar la resistencia y las propiedades de esfuerzo de formación. Eso no es estrictamente cierto tampoco. Y lo veremos a través de los resultados, cosa que se conocía también pues, desde hace mucho tiempo. Entonces, el proceso de compactación sabemos que influencia propiedades mecánicas como resistencia, rigidez, propiedades hidráulicas como permeabilidad y otras. El problema es que algunas de estas propiedades son conflictivas. Pues. Uno puede decirle, mire, necesito una compactación de alta energía en la rama seca porque así alcanzamos la mayor resistencia inicial. Perfecto. Pero esto a la vez favorece la exploración de un suelo que es muy rígido y ese suelo sería muy susceptible a agrietamiento
por movimientos diferenciales de fundación o también bajo condiciones sísmicas. Y además, ese suelo, si se le cambia la humedad, o sea, que experimenta, o sea, si tiene cambio de humedad, o sea, que aumenta su contenido de humedad, puede experimentar pérdidas importantes de resistencia, lo cual no es nada bueno para la obra en sí. Entonces, si nosotros podemos contestar todas estas preguntas con certeza, sin titubeo, ya ustedes se pueden dormir tranquilamente en esta exposición, porque entonces dicen, mire, yo no necesito saber eso. Si creen que realmente algunas de ellas vale la pena que las repasemos, vamos a repasarlas juntos. Dice, ¿cuál es el objetivo principal? Esto es lo primero que uno se tiene que preguntar. ¿Cuál es el objetivo principal cuando vamos a compactar un suelo? ¿Qué estamos buscando? Mayor resistencia, baja compresibilidad, alto baja permeabilidad, mínima expansión, flexibilidad. Conscientes de que algunas de ellas inclusive son conflictivas. Oye, a veces uno tiene que optimizar el diseño para tratar de cumplir pues, con lo que uno realmente está buscando desde el punto de vista de futuro comportamiento de la obra. ¿Cuándo podemos utilizar Proctor estándar? ¿Cuándo podemos utilizar modificados? ¿Cómo es seleccionar el grado de compactación? ¿Cuál es el rango de humedades a especificar? ¿Cómo se selecciona la deformación a la cual se considerará la falla debe ocurrir en un suelo compactado? Nosotros sabemos que eso variará con el propósito para el cual la resistencia va a ser usada. ¿Cómo se seleccionan los valores de ángulo de fricción y cohesión para fines de análisis de estabilidad de terraplenes? Si se trata de fundaciones, si estamos trabajando en pavimento. Eso es importante. Este es uno de los puntos fundamentales en los diseños. Es la relación de densidades secas y humedad de suelo compactado, la misma en laboratorio y en campo. ¿Cómo están relacionadas? ¿Qué relación existe entre la resistencia obtenida en pruebas de suelo compactado y obtenido en pruebas en campo? Después venimos ya a la práctica. Los equipos de compactación, ¿cómo los seleccionamos? ¿Cuáles son los más apropiados? ¿Cómo definimos el espesor de capa? El número de pases, la velocidad del compactador. ¿Realmente es necesario un tramo de prueba antes de iniciar el proceso de compactación? Y finalmente, no voy a tratar esos dos puntos de cómo se deben establecer los criterios de aceptación y rechazo y los requisitos básicos de un control estadístico de calidad, para cortar un poco la exposición. Entonces veamos rápidamente las generalidades sobre energía de compactación en laboratorio y campo. Todo el mundo conoce cómo se determina la energía específica en el laboratorio, que es en función del número de capas, número de golpes, peso de martillo, etcétera, etcétera. El problema cuando es cómo cuantificamos esa energía en campo. Nosotros sabemos que toda esa energía depende de eso, del peso del compactador, número de pasada, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos opciones para incrementar la energía en caso que lo necesitemos. O sea, podemos colocar sobrepeso en los equipos. En el caso de rodillos con llanta podemos aumentar la presión. Podemos reducir el espesor de capa suelta a compactar. Podemos aumentar el número de pasadas. Podemos disminuir la velocidad del equipo. Siempre, por supuesto, hay que tomar en cuenta velocidad óptima y rendimiento, etc. Otro punto es el método de compactación. Hay 4 métodos esenciales que son impacto, amasado, estático y vibratorio. Vamos a hablar específicamente de los 3 primeros y que en realidad son raramente aislados, pues, porque a veces están hasta combinados con las compactadoras. Este es el equipo Proctor, que todos lo conocen. Mucha gente le pregunta, mira, ¿cuál es la diferencia entre el estándar y modificado? Y dice, no, el molde. No, el molde no es. El molde depende de la granulometría. Si ustedes pueden ver, es que aparte del martillo y la altura de caída, que todo el mundo lo sabe, pues aquí son tres capas y aquí son 5. O sea que, pero esto casi todo el mundo lo conoce. Y esta es una curva típica de compactación con la curva de saturación, la expresión que nos permite inclusive no solo elaborarla y dibujarla para el caso de 100% de saturación, sino que podemos dibujarla para cualquier grado de saturación en cualquier sitio de la curva de compactación. También sabemos que si aumentamos la energía, la densidad máxima aumenta y disminuye la humedad óptima, pero también disminuye el porcentaje de vacíos de aire.
Luego, estamos hablando de compactación por impacto. Tenemos ahora compactación por amasado, que imparte fuerza de corte al suelo, que es muy conocido también desde hace históricamente, que todo el mundo sabe que los ensayos de laboratorio, los impactos en el laboratorio no duplican la compactación de campo, por ejemplo, con pata de cabra. Y por eso surgió la idea en los años 50 del equipo Harvard Miniatura, que también ustedes, la mayoría, lo conocen. Y ya lo vamos a ver en un momentico. Ese se utilizó en la investigación número 1, en la tesis esta de maestría. Este es el equipo Harvard Miniatura. Y aquí tienen, pues, durante la ejecución de uno de los ensayos, esto se asocia a amasado. O sea, hay suficientes evidencias para concluir que los ensayos Proctor no representan las condiciones de campo. Sin embargo, seguimos utilizando. Lo importante es saber las limitaciones que eso tiene. Entonces, si nosotros comparamos curvas de campo con curvas de laboratorio, hay una diferencia enorme. Aquí tienen abajo la energía de laboratorio y la densidad y la humedad para una energía de campo para un suelo en particular. Otras publicaciones han visto que aquí tiene, por ejemplo, el modificado anda por aquí, el estándar por aquí abajo. Fíjense, una prueba de campo con 10 a 12 pases está por aquí arriba. Esto, gráfico que fue publicado por el libro de Rico y del Castillo, ustedes pueden ver claramente dónde anda la curva de compactación modificada y dónde anda, por ejemplo, 12 pasadas con patecabra. Entonces, depende del tipo de suelo y del equipo de compactador que estamos utilizando, pueden haber relaciones inversas en cuanto a la ubicación de las curvas con diferente energía. En la investigación número 1, hubo que modificar, por supuesto, la altura de caída, como estábamos haciéndolo ya no en el molde de 4 y de 6, como normalmente se hace el ensayo Proctor. Se diseñó, se fabricó un martillo para alcanzar la misma energía. Entonces, fue un martillo de casi 1 kilo de peso, con una altura de caída de más o menos 19 centímetros, etc. Y se elaboró también, se mandó a fabricar con el mismo Harvard Miniatura un equipo para compactación estática, especialmente aquí tienen las partes del equipo de compactación estática, y durante la ejecución, pues, que tenía una base, un pistón superior, un pistón inferior, de manera de aplicar la carga estática por debajo y por arriba de la muestra. Entonces, bueno, aquí se está haciendo un tipo de ensayo. La idea era cómo, para poder seguir adelante y aislar la influencia del método de compactación, si nosotros vamos a ver resistencia, ¿qué hubiese pasado si lo hacemos por amasado o por impacto estático a la misma método de compactación? Entonces aquí, esta es la curva que llamamos curva común para todos los métodos, amasado, impacto estático. Entonces, esto ameritó múltiples intentos hasta que por fin coincidieron los 3 métodos en una sola curva de compactación, como ven allí. Eso requirió mucho trabajo hasta que por fin se logró cuántos golpes había que usar, cuántas capas, etcétera, y se logró esto, de manera que cualquier muestra aquí sabíamos de qué método de compactación con qué método de compactación había sido elaborado. El efecto de la compactación de la estructura del suelo también desde los años 50 se conoce. Lambert tiene un buen trabajo. Todo el mundo sabe, pues, que las curvas en las curvas de compactación, los suelos compactados en las ramas secas tienen una estructura floculada, y hacia la rama húmeda es una estructura más dispersa. Las estructuras flaculadas normalmente tienen resistencia más alta, bajas deformaciones, menor contracción, mayor expansión, mayor permeabilidad. Sabemos sus características. En esta investigación
Se hicieron también análisis en microscopio electrónico, este es con el método amasado, esta es estructura floculada. Aquí es cómo se veía la estructura dispersa. Aquí también estructura dispersa por el método de impacto. Esta es a la humedad óptima, es como una especie de transición entre estructura floculada y estructura dispersa. Y bueno, la estructura es lo que nos diferencia el comportamiento. Pues el amasado involucra grandes deformaciones de corte para muestras con humedades superiores a la óptima. En muestras compactadas en la rama seca, ninguno de los métodos, ni el amasado ni el estático, producen deformaciones de corte significativas, lo que da como resultado estructuras relativamente floculadas. Y la compactación estática produce deformaciones de corte despreciables y estructuras esencialmente floculadas. Entonces nosotros podemos tener una muestra aquí a un punto A, que ha sido compactada en la rama seca, una en la rama húmeda, ambas las saturamos y la llevamos a saturación. En punto C estarían las dos muestras, pero una tiene una historia diferente. Una fue compactada en la rama seca y otra en la rama húmeda. Sin embargo, aquí tienen la misma humedad y la misma densidad, pero no tienen necesariamente la misma resistencia. Entonces, esto fue estudiado también en los años 60 por Citi y sus colaboradores. Y como ven aquí, esta es una muestra que fue compactada en la rama seca con estructura floculada inicialmente y fue luego saturada y llevada hasta aquí. Y luego la muestra número 2 con estructura dispersa también fue saturada y se alcanzó las mismas características. Luego fue ensayada en ensayo triaxial consolidado sin drenar y vean las diferencias, pues a pesar de que ambas en el momento desde el inicio pues, de los ensayos tenían la misma densidad y la misma humedad. Fíjense que este es el esfuerzo desviador contra la deformación. La número 1, que es la estructura floculada, evidentemente con una resistencia menor a bajas deformaciones, y la número 2, una resistencia menor. Estas son las presiones de poro, que no vamos ahorita a hablar sobre eso. Y este es otro criterio de resistencia, que sería relación de esfuerzos principales, que es utilizado por algunos investigadores. Entonces, la muestra 2, que era dispersa inicialmente, fue aumentando en resistencia con la deformación y alcanzó como, ustedes no ven los números allí, pero alcanzó como 2.4 kilos por centímetro cuadrado a una deformación muy grande, 20% de deformación. La muestra 1 desarrolló una alta resistencia a baja deformación, porque apenas el orden de 2%. Y si continúa por aquí, llegó a 2.2 kilos a grandes deformaciones, pues a 20%. Todo esto lo estoy indicando es simplemente para que quede muy claro de la necesidad de invertir tiempo también en la selección de los parámetros antes de empezar a los programas que finalmente vamos a incorporar los parámetros de fricción y cohesión. Entonces, hay varios criterios de falla, pues nosotros podemos tener el esfuerzo desviador máximo. Entonces, en esta curva específica está por aquí, que es 1.8 kilos. Si utilizamos relaciones de esfuerzos principales, estamos hablando de 2.8, esto sin unidades, esto es adimensional, por supuesto, porque es relación de esfuerzos principales. Entonces, cuando nosotros definimos la resistencia al corte de un suelo, y esto no es válido solamente para suelos compactados, pues, sino para cualquier tipo de suelo, es importante también especificar el criterio de falla utilizado. En este caso fue una muestra este ensayo fue una muestra aquí en la rama húmeda y muy abajo, que después se saturó. Otra opción es que nosotros definimos previamente el esfuerzo desviador para un valor límite de formación, por ejemplo 5% o por ejemplo 15%, y hace una decisión del consultor, pues del proyectista, del encargado del diseño. Pero esa es la cosa importante, porque aquí es donde se define todo, en la definición, en la selección de los parámetros de resistencia al corte.
Hay muchos investigadores que prefieren el criterio de relaciones de esfuerzos principales, porque, por el hecho de pues, que están considerando los esfuerzos efectivos, pero en la práctica de la profesión uno no mide las presiones de poros generalmente y entonces se define la resistencia como el esfuerzo desviador máximo si el esfuerzo que se alcanza una deformación excesiva, pues para alcanzar una deformación que uno establece como límite. Ya eso es de cada uno. Todo eso depende si la falla es dúctil, si la falla es frágil. No vamos a entrar en esos detalles, pero otra vez quería esto decirles, mire, vamos a recordarnos que tenemos que invertir tiempo en la selección de los parámetros. Y por supuesto, tener los suficientes ensayos para tener confianza estadística en los parámetros que finalmente vamos a utilizar en los análisis posteriormente. Después, una vez que uno selecciona esos parámetros, tiene que satisfacer criterios de diseño, el estado límite de rotura, el estado límite de servicio, y bueno, el diseño finalmente lo controla como el más desfavorable de esos límites. Este es el ABC de resistencia al corte, no solamente, como le dije, el suelo compactado, pero que hay que tener en mente, pues, que no se trata de buscar en una tabla el ángulo de fricción y cohesión. Yo decía, bueno, si seguimos así mecanizando con el tiempo, como le dije, les comenté antes, entonces uno va a empezar a buscar tablas donde conseguir la fricción y la cohesión. Me preocupa, por ejemplo, hoy día existe lo que llaman los foros geotécnicos en Internet. Son un horror. Las cosas que uno ve ahí, pues, para hacer un alto en tanta teoría, me acordé de uno que puso esos foros geotécnicos y dice, mire, me contrataron un estudio de suelo de fundaciones para un edificio. ¿Alguien me puede ayudar? Entonces hay uno de los que le contesta y le dice, bueno, pero aunque sea, dime qué suelo tiene por ahí. Entonces el tipo le contesta, eso es pura arena. Entonces el otro le contesta, entonces ponle pilote. Imagínese eso. Y entonces el tipo, pero ¿cuánto tú crees que eso debería, hasta qué profundidad? Y el otro le contesta, ponle 10 y va seguro. Yo cuando vi eso realmente me horrorizó. Gracias, pana. Le dije, bueno, está bien. Entonces, yo no sé quién le contrataría ese estudio de suelo, ese ingeniero, pero la verdad que, menos mal que lo ayudaron. Bien, seguimos. Aquí tenemos resistencia no drenada de suelos cohesivos compactada en laboratorio. Esto en la investigación número 1 se hicieron compresiones sin confinar, CBR y ensayos triaxiales sin consolidar y sin drenar. Entonces, esto es un ejemplo de cómo compresión sin confinar contra humedad y la curva típica de compactación. Y ven cómo el estático superó, en este caso particular, al amasado y al impacto. Esta es la investigación número 2. En el suelo aluvial, también el estático resultó superior al impacto y superior al amasado. Y estas son relaciones de esfuerzo de formación de los ensayos sin consolidar y sin drenar para diferentes humedades. Fíjense cómo va variando el comportamiento del suelo, que puede reflejarse pues, por la curva de esfuerzo de formación. Se nota claramente, esos son para la rama seca, en la rama húmeda. Aquí está el estático, resultó con un pico mucho mayor que el amasado. A las deformaciones más grandes, 20-25%, aparentan ser similares la resistencia. Pero en general, pues se ve que incide el método de compactación en el comportamiento de esfuerzo de formación de los suelos. Aquí tienes el estático otra vez más grande. Las curvas de CBR se hicieron para los 3 métodos también. Ya esto con molde completo de 6, no con el molde pequeño. Y aquí tienen ustedes antes, en condición tal como fue compactada, y después de la inmersión por 4 días, donde puede ver pues, cómo ha disminuido bastante la resistencia.
Hace mucho tiempo se usaba lo que se llamaba el CBR de 15 puntos, pues que se utilizaban 3 energías diferentes, 5 puntos para cada curva, y después se le determinaba resistencia, y eso nos daba un mapa completo del comportamiento del suelo. Lo que pasa es que estos son más de 5 puntos, pues, entonces aquí sería un CBR como de 8, como 25 puntos aproximadamente, de manera de que la investigación tuviera buen respaldo técnico. Y se ve claramente cómo bajaba, aquí se compara tal como fue compactada después de la saturación, como el cambio brusco, la pérdida total de resistencia prácticamente por efecto del humedecimiento, de la inmersión por 4 días en el CBR. Aquí también se ve, para el caso de compactación estática, pasó lo mismo. Aquí fue violento, pues la pérdida de resistencia del suelo compactado pasó de CBR altísimo, prácticamente un CBR entre 0 y del orden de 10, prácticamente. Entonces, este tipo de curva es muy útil porque y históricamente se ha utilizado porque cuando uno tiene este mapa, para una humedad específica puede ver la densidad correspondiente y puede ver a su vez la resistencia, en este caso en términos CBR, y utilizar curvas como esta. O sea, tiene CBR, peso unitario para diferentes humedades. De forma tal que en campo, fíjense lo que puede pasar, que también que conoce de compactación seguramente lo ha percibido. Para unas ciertas humedades, si seguimos aumentando la humedad, para una humedad, si seguimos aumentando la densidad, perdón, va aumentando la resistencia. Pero si la humedad en el campo es, por ejemplo, 23%, si le exigimos al contratista que sigan compactando más número de pases hasta que cumpla con la densidad que dice el proyecto, lo que está haciendo es disminuir la resistencia, a pesar de que está aumentando la densidad. Entonces, esto es algo que hay que quitarle la mente a varios profesionales, pues. No necesariamente mayor densidad implica mayor resistencia. Y eso también ya había sido establecido y estudiado y reportado por Bolton Sip en la Universidad de California en el 66, que en este caso la resistencia pues la representó con un ensayo que se llamaba, BIN, estabilómetro de BIN, donde se ve claramente pues que si una persona en un trabajo en particular teníamos 1,74 de densidad seca y se le había exigido 1,85 de toneladas por metro cúbico de densidad y le hubiéramos dicho, mire, siga dándole pase, lo que estamos era desmejorando las características de resistencia del suelo. O sea, pasábamos de un CBR de 40 a un CBR de 10 por los números de pases adicionales que se le estaba dando en campo. Entonces, bueno, para los resistencia no drenada, otra vez selección de FIC, que vamos a ver esto en términos de fricción y cohesión. Aquí les pongo una foto también para que se acuerden de él. Yo estoy seguro, pero antes que me digan que ese es Papá Noel, déjame decirle quién es. Este es Leonardo da Vinci. Este es otro pionero, y yo creo que hay que considerarlo hasta de la geotecnia, pues. Él fue el primero en entender las leyes de fricción. Entonces, cuando vamos a dar siempre resistencia al corte en clase, también tenemos que pensar, decirle quiénes fueron los primeros. En el siglo XV, pues, muchos se lo atribuyen a Monton, que fue como 200 años después, pero el verdadero pionero fue Leonardo da Vinci. Leonardo, pues, como ustedes le pongo la foto mientras tanto, fue paleontólogo, artista, arquitecto, científico, escultor, ingeniero, inventor, poeta, urbanista, pues un genio, pues, de la humanidad. Bien, entonces, vamos a ver, esta es una curva típica con un envolvente de un suelo compactado. Importante ver que es curva, pues, que no es línea, lo que quiere decir que los ángulos de fricción y cohesión varían en función del esfuerzo normal. Eso hay que también tomarlo en cuenta para fines de selección. Y este otro gráfico, presentado por Gerard en el 63, a mí me impactó mucho la primera vez que lo vi.
Y eso era lo que me influyó muchísimo en las labores de control de calidad y de inspección de movimientos de tierra. Ustedes pueden ver que esto es un envolvente de muestra compactada al óptimo del estándar. Esto es 3% por debajo del óptimo y esto es 3% por encima del óptimo. Fíjense la diferencia que significa, que no están por supuesto representados los círculos de Moore, pero la diferencia que significa en la fricción que daría esta envolvente con esta. Entonces, cuando uno se pone lo que llaman necio en el campo, porque decir, mira, vale, esta humedad no se puede aceptar, no es por necedad, es porque estamos conscientes que una variación muy pequeña en humedad nos va a modificar significativamente la resistencia. Y de esa resistencia dependen todos los análisis de la estabilidad del comportamiento del terraplén posteriormente. De manera que este tipo de gráfico hay que tenerlo siempre en la mente y convencer en campo a los contratistas de que no es simplemente porque uno es muy teórico, es que estamos desmejorando el suelo aceptando humedades muy lejos de lo que realmente se necesita. Entonces, la compactación hay que verla en forma integral, siempre con la propiedad que estamos buscando. O sea, el proceso de compactación no es un fin por sí mismo, es un medio para obtener un fin. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos resistencia? ¿Queremos permeabilidad? ¿Queremos menos compresibilidad? Esa es la primera pregunta. Entonces, los gráficos de ahora en adelante hay que verlos, compactación en conjunto con la propiedad que estamos buscando. En este caso, por ejemplo, es cohesión. Estas son contornos de cohesión y estos son contornos de fricción. Puede verse claramente que aquí la cohesión aumenta con la densidad seca, pero no se afecta mucho, pues, en este caso particular, por el contenido de humedad. ¿Por qué? Porque es medio horizontal, pues. Acá es subhorizontal el contorno. Sin embargo, aquí el ángulo de fricción disminuye con el aumento de humedad, pero no es afectado significativamente. Ya vamos posteriormente a contrastar precisamente los problemas que surgen entre las normas y especificaciones que existen en los diferentes países y esta selección de parámetros. Esto es otra investigación hecha en Argentina, donde tienen en densidad seca contra humedad, o sea, la curva de compactación, y en la ordenada tiene la cohesión y aquí la fricción. Se ve claramente cómo va disminuyendo la cohesión con la humedad y cómo va disminuyendo también el ángulo de fricción. En el caso de la investigación número 2, donde ya se usaron equipos de compactación en campo, se construyó un terraplén de 50 metros de largo, 12 metros de ancho, se dividió en tramos de 10 metros y pues se colocaron humedades en esos diferentes tramos para someter a compactación mediante uno con una típica rodillo con zapata, porque la gente lo sigue llamando patecabra, y un rodillo liso, cada uno con una serie de características. Este es los resultados de la relación entre, eso se tomaron muestras imperturbadas, pues del relleno después de ejecutado, con 10, 15, con 5 pases, 10 pases, 15 pases de la curva de compactación. Puede verse pues que en la medida que se subían los pases, se obtenían mayores resistencias. Luego había necesidad de elaborar una curva común con los dos equipos. El rodillo liso se logró con 15 pases y la pata de cabra 20 pases. Bueno, aproximadamente pues se logró una curva común y puede verse que este es QSU, o sea, compresión sin confinar contra contenido de humedad, que el rodillo liso dio resistencias mayores. Bueno, el rodillo liso es prácticamente una compactación estática. Entonces, era de esperar que esa resistencia fuera mayor. Entonces, cualquiera pudiera decir, bueno, de estos resultados, vamos, simplemente es más conveniente utilizar el rodillo liso porque da más resistencia.
Pero ojo, hay que tomar en cuenta otros detalles. El rendimiento horario. ¿Cuál es el rendimiento de las compactadoras por el volumen de suelo? O sea, ¿cuál es la velocidad de compactación? ¿Cuál es el espesor de capa? Etcétera. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos en el disco duro de nuestras cabezas para la toma de decisión. O sea, estamos uniendo teoría con práctica. Luego la resistencia drenada, que ya estamos hablando de casos efectivos, fue en el caso de la investigación número 1, de bueno, hasta 80 ensayos de corte directo drenado, tanto fueron interpretados mediante las teorías convencionales como los criterios también de Bollner, que a mí me fascinó cuando lo estudié por primera vez su teoría, que es lo que llamaba la cohesión y la fricción verdadera. Así lo llamó originalmente, pero después se convenció pues que, bueno, vamos a llamarlo simplemente efectivo y no decir que es verdadera como tal. Y también se ejecutaron tanto en muestras compactadas por los diferentes métodos y cada vez que se hizo un ensayo de estos de corte directo se tomó el contenido de humedad no solamente en toda la muestra, sino específicamente en el plano de falla aquí, porque eso es lo que exige la teoría de Bollner. Pues. No voy a entrar ahorita pues, en consideraciones de la teoría de Bollner, porque a lo mejor se me quedan dormidos, pero su teoría fundamental tiene una componente de cohesión y una componente de fricción. Aquí está planteado para una arcilla normalmente consolidada y una arcilla preconsolidada. Y Terzaghi, pues, elaboró y propuso un método de Terzaghi para determinación de los parámetros de Bollner. De manera que solamente se determina la fricción y la cohesión para muestras con la misma humedad. Y ese es una del criterio, de las hipótesis básicas de esta teoría. Pero bueno, en la práctica muy poca gente de la profesión utiliza este tipo de teoría. De todas maneras, en esta investigación sí se hizo para fines pues, de investigación. Se determinó el envolvente de Bollner para compactado, para amasado, para todo. También se hicieron triaxiales secuenciales, todo para conocer el comportamiento del suelo, midiendo presiones de poros. Cuando se iniciaba la rotura, se detuvo la carga vertical, se permitía drenaje para que se consolidara. Una vez que se disiparon las presiones de poros, se empezó un ensayo tipo consolidado sin drenar, hasta una deformación tal que uno se diera cuenta que comenzaba el inicio del proceso de rotura, etc. Y luego eso se interpretó en términos de trayectoria de esfuerzo y los criterios de Bollner. Es que todos los resultados interesantes, porque esto lo que está diciendo es que la resistencia al corte efectiva aparenta ser independiente del método de compactación utilizado. Y eso era algo importante de definir para el caso de estos suelos residuales que son tan abundantes, como le dije, en nuestra cordillera de la costa. Y por supuesto, la resistencia residual también resultó independiente del método amasado utilizado. Hablando de esto de compactaciones y de cambios volumétricos, es justo mencionar un trabajo más reciente pues, del profesor Eduardo Alonso de la Universidad Politécnica de Cataluña, que él ha hecho unos ensayos, dobles ensayos edométricos, pues uno lo hace a la humedad natural, otro lo hace a la muestra inundada, y entonces encuentra, como ustedes ven ahí, una densidad a la cual hay una transición de hinchamiento o expansión pues, del suelo compactado o contracción, o vamos a llamarlo pérdida de volumen, pues él lo llama colapso. Pero esto ocurre a una cierta densidad que corresponde, por supuesto, a lo que llaman mucho compactación relativa o grado de compactación. Eso él lo hizo para diferentes esfuerzos de confinamiento y vieron también que la tensión de confinamiento, si la varían, hace variar la densidad de transición, esa densidad de transición que aquí en este caso resultó menor que el óptimo del Proctor estándar, empieza a crecer. Pues.
Y entonces se ve claramente que por encima de esa densidad crítica, el suelo se expande, y por debajo de esa densidad crítica, más bien el suelo se pierde volumen, pues se reduce en volumen. Ese es un trabajo muy importante que vale la pena también consultar cuando uno está hablando de campo. Luego, ¿cómo controlamos en campo? Esto sí lo podemos pasar muy rápido. Determinación de densidad y humedad. Todos las conocen, pues. Bien, el cono de arena, medidor de volúmenes, pruebas no destructivas como los densímetros nucleares. Hay mucha gente que no los quiere porque hay requerimientos muy estrictos para su uso, por los rayos, las radiaciones que pueden afectar a los técnicos que lo utilizan. El Buró de Reclamaciones de Estados Unidos dicen que se pueden tener sobreestimaciones hasta de 2 y 4% con este equipo. Hay densímetros eléctricos y electromagnéticos. También los han correlacionado con conos de arena y hablan que tiene muy alta dispersión, o sea que tampoco son muy confiables. Y hoy día hay nuevos dispositivos, pues, que ya no miden parámetros de humedad y densidad, sino que miden el penetrómetro dinámico, el medidor de rigidez, medición de asentamiento, el sistema de compactación inteligente, etc. Por cierto que hay una tesis de un ingeniero en Costa Rica que evaluó todas esas características de estos nuevos dispositivos. Entonces, el otro punto de la pregunta que hicimos al principio es, ¿realmente vale la pena realizar tramos de prueba? Esto es algo que los contratistas no les gusta, porque es una pérdida de tiempo. Entonces, dice, ahí vienen los teóricos con su cosa con una prueba, pasar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacen es demorar el proceso de compactación. Bueno, sobre todo en grandes movimientos de tierra, esa actividad está plenamente justificada, porque eso después, aparte de que permite seleccionar el equipo de compactación adecuada y determinar la profundidad óptima de la capa que vamos a compactar, el costo de que pudiera tener esos tramos de prueba justifica los ahorros posteriores, porque entonces después vendrán en toda esa etapa de aceptación y rechazo del lote, van a perder más tiempo que originalmente. O sea que a los contratistas hay que convencerlos de la necesidad de esos tramos de prueba originalmente. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? Todo eso que ustedes ven ahí, tipo de suelo, energía, espesor, presión de contacto, número de pases, velocidad de rodillo, etcétera, etcétera. Hay muchas pruebas que se pueden hacer. A mí me gusta mucho una que vi publicada en el proyecto de ferrocarriles de India porque prácticamente comprende todo. Pues. Ellos conforman una rampa con 4 carriles de 20 a 30 metros, como ven ahí. Varían el espesor de la rampa desde 225 milímetros hasta 450, o sea, 22,5 centímetros hasta 45, y compactan el suelo a diferentes humedades, o sea, 4%, humedad óptima más el 4%, y otra límite plástico menos el 2%, y van cambiando el número de pases, pues 4, 8, 10, 12, 14. Y luego seleccionan en cada carril, como ven allí, 4 sitios de muestreo donde ejecutan 6 determinaciones alrededor del sector seleccionado, como ven aquí. De manera que tiene una cantidad de resultados que nos permiten elaborar gráficos de densidad seca contra humedad, densidad seca contra número de pases, densidad seca máxima contra humedad. Todo nos lleva a concluir cómo definir el espesor de capa y el número de pases requeridos para los equipos que tenemos disponibles. Entonces, ahora entramos ya como ingeniero cuando se va a hacer una obra de compactación de relleno, es las especificaciones. Todos sabemos que las especificaciones toman en cuenta el grado de compactación, que algunos lo llaman compactación relativa, que es la densidad seca que estamos obteniendo con respecto a la máxima obtenida de los ensayos, normalmente los ensayos PROTO. Eso es lo que muchos ingenieros asocian a unas condiciones ideales. Si usted compacta el 100%, usted va seguro. Entonces, uno hace un
repaso de las normas a nivel mundial inclusive, entonces nota que hay normas que dejan el contenido de humedad a criterio del contratista, otra a criterio del inspector, otros limitan la humedad entre la rama seca y la húmeda, otros especifican un contenido de humedad alrededor de la óptima, definen porcentaje de compactación restringida a la curva de compactación y una línea de vacío, otros dicen en función del tipo de suelo, otros fijan un valor de CBR mínimo. Sobre el caso del pavimento, aquí tienen los trabajos extraordinarios de mi paisano, pues Freddy Sánchez Leal, él nació en Coro igual que yo, y tiene un trabajo, una metodología, arrancó de actualmente él reside en México, tiene una página web que se la recomiendo ampliamente también, numerosos cursos en su metodología. Hay las normas que incluyen proof rolling, o sea que es las pruebas de rodamiento, otras que especifican es el número de pasadas y las propuestas estas basadas en investigaciones del profesor Alonso. Este es un mapa de los Estados Unidos que yo recopilé para los años 50, 60, las normas pues, de especificación, para que vean cómo creció esto. Y estas eran las normas. Todos esos que dicen 90, 95 y no dicen más nada, es el Proctor estándar. Y los que dicen MOD son modificados. Y todos los que dicen S, como Nebraska, pues sería Wisconsin, Pensilvania, estamos a satisfacción del ingeniero. Yo me imagino cómo debe ser eso a satisfacción del ingeniero, porque uno llega y dice, mire, estoy satisfecho, ingeniero. O sea, ¿será que ven el suelo? Y entonces, a lo mejor de una manera visual, como aquí se ve, pues aquí dice en Wisconsin, dice, hasta que se evidencie que no hay más compactación de rodillo, sería la compactación. Y la control de humedad es visual. O sea, desarrollan, yo sé que uno desarrolla mucha experiencia en ver suelo y decir eso debe estar cerca de la humedad o no, pero otra vez con lo que hemos visto, que cambios pequeños en humedad pueden causar diferencias importantes en resistencia, yo no creo que el ojo humano puede decir 17% o 19%. Pero bueno, si hay algunos que tienen esa posibilidad, hay que buscarlos y contratarlos para los movimientos de tierra. Aquí tiene, por ejemplo, otro en Mississippi, para aquel momento, ya separaba suelos arcillosos y para suelos arenosos, compactaciones diferentes. Este usualmente a satisfacción del ingeniero, decía en Iowa. Y usualmente según el criterio del ingeniero. Esto lo necesario para obtener la densidad. O sea que no especifica, pues la humedad no era muy importante. Y Mississippi es satisfactorio. Entonces, esto es más o menos 5% de la humedad óptima. En Texas, ya ese es más reciente, ya es en función del índice de plasticidad y del hinchamiento de los suelos, también hay una especificación. En Panamá dicen, por ejemplo, con el contenido de humedad, se pide en el HT99, dice, con el contenido que el ingeniero residente haya determinado adecuado para tal densidad, o sea, le dan responsabilidad y la determinación del ingeniero residente. En República Dominicana, el contenido de humedad será determinado por el ingeniero para que se ajuste a las intensidades. O sea, fíjense el divorcio que existe entre las normas y lo que el proyectista ha podido decir otra cosa, pero ahora se le deja al ingeniero de campo que se ajuste a tales densidades y ya está. En Costa Rica se utiliza el producto modificado para suelos granulares, producto normal para el resto. Estos son valores de clasificación de la muestra del HRB. En Venezuela se hablaba siempre en las primeras clasificaciones de una densidad de por lo menos el 95% del ensayo modificado. Bueno, tuvimos unas grandes discusiones con los que elaboraban las normas y después de mucha discusión llegaron a poner este párrafo en la próxima
clasificaciones. Es decir, el requisito no debe entenderse como una cifra inalterable que es garantía de una buena compactación, sino como una guía. Ya era algo, ya se estaba logrando algo. Pero se le agregó esto posteriormente. ¿Podrá apoyar ello el ingeniero inspector aumentar o disminuir dicho porcentaje de su juicio? Entonces ya se echó a perder todo. Porque entonces, a pesar de que sabemos que es una guía, le dejan al ingeniero inspector la decisión de la humedad. En otras, por supuesto, hay lo que se llaman las pruebas de rodaje, que meten un peso grande y se ve cómo se comporta el suelo. Esta es una prueba muy antigua, pues, pero hay cantidades de casos donde este procedimiento no ha sido efectivo. Por supuesto, hay países donde lo hacen a su manera. Esta foto las ha utilizado también, al igual que yo, pues de forma independiente para otras cosas, el ingeniero Jaime Suárez. Esto es una sobrecarga muy particular. Bien, entonces vamos a ver por qué es que yo quería hablarles sobre las normas, y en qué incide la aplicación de esas normas en nuestros valores de resistencia que vimos tan detalladamente previamente. Entonces hay normas que quieren la humedad, pero dentro de la curva de compactación. Y la otra, como vimos, dejan al criterio del contratista la selección del equipo, el espesor de capa, etc. Entonces vamos a esta que está aquí, bueno, esta es aceptable, pero vamos a seguir. A lo mejor no está tan mala, pero bueno, aquí se ve bonita, entre la curva de compactación y todo lo que está aquí sombreado es aceptable y todo lo que está rayado es rechazado. Esta norma es mortal. Fíjense que este es todo por encima de la densidad máxima, pero no importa la humedad que tenga, pues se seca, pues ser hasta después de la saturación, que no sé cómo llegarían aquí, pero todo eso es aceptable. Digamos que tenemos esta curva de compactación. Aquí aceptaríamos humedades, según esa norma, entre 30 y 42%. ¿Qué es lo que significa? Ahí van todos los ángulos de fricción y todas las cohesiones habidas y por haber. Puede haber cualquier cosa. Entonces, aquí estamos por eso tratando de integrar teoría con normas, con especificaciones y comportamientos posteriores, que es lo que hace. Entonces, aquí ven, por ejemplo, esta aplicación, si lo que estamos buscando es la resistencia al esfuerzo al 5% de formación, en este caso específico, variaría, como ven, desde 0 hasta 1.5 kilos por centímetro cuadrado. Son estos contornos. Y aquí entre 0 y 2 kilos por centímetro cuadrado para resistencia al esfuerzo requerido de este 5% de formación. O sea que si los responsables del diseño utilizaron unas fricciones y cohesiones para su análisis de estabilidad, en campo está pasando cualquier cosa, porque le admiten cualquier ángulo de fricción o cualquier cohesión. Aquí tenemos ya visto en términos de cohesión y de fricción el gráfico de superior es cohesión, el de abajo las contornos, pues, y el de abajo es fricción. Dice que aquí variaría entre 137 kilopascales y 167 kilopascales, si aceptamos todo esto. Y aquí abajo entre 7 grados de fricción y 29 grados de fricción. Y nosotros súper contentos porque hicimos nuestros análisis de estabilidad bajo condiciones estáticas, bajo condiciones de presiones de poros, con condiciones sísmicas, y en el campo está pasando una cosa completa, un suelo completamente distinto a lo que el proyectista originalmente había pensado. Igual, si el problema lo que queríamos era eliminar la expansión, o sea, minimizarla, en este caso especial que tenemos una densidad seca de 1.56 toneladas metro cúbico, y estos son contornos de expansión, de porcentaje de expansión, si permitimos lo que decía esa norma de entre curvas de compactación, tenemos expansiones desde 0 hasta 6%. Pero puede ser que estemos buscando permeabilidad para un caso específico. Bueno, fíjense este caso. Si lo permitimos así, tenemos 10 a la menos 7 y 10 a la menos 5. Dos suelos completamente diferentes desde el punto de vista de sus características permeables. Hay otras propuestas
que las voy a pasar muy rápido, pero para que vean que también hay unas que esa es la zona de aceptación entre la línea de 10% de vacío y la curva de la rama húmeda. Otra vez mencionando la metodología de Rancoe, de Freddy Leal, que tiene su curva de diseño. Yo lo que les sugiero es que entren en su página web y él es también muy generoso con sus cursos y sus contribuciones a la geotecnia en ese campo. Vale la pena estar al día con su contribución. Y la del doctor Alonso, que también se lo mencioné previamente, esto es muy moderno, esto es interesante ponerlo en práctica, porque tiene un respaldo técnico muy adecuado, está orientado al comportamiento volumétrico ante los cambios de humedad del suelo, y entonces ya él dividió para suelos de un tipo y para suelos de otro, ya recomendó pues, unas zonas de aceptación como esas que ven ahí, sombreadas, y esta es también para suelos de plasticidad alta o suelos con bajas tensiones de confinamiento. Esta propuesta es una perspectiva muy moderna y yo creo que es muy complementaria al conocimiento de los suelos compactados. Él en su artículo no solamente pues, aborda el comportamiento de los suelos, sino que también introduce un modelo constitutivo elastoplástico, que es lo que le permite dar el marco conceptual con los conceptos de estos clásicos que nosotros hemos visto durante esta exposición, y con relación a esas variables con las compactaciones utilizadas en la práctica. A mí me parece excelente el trabajo del profesor Alonso. Entonces, ¿qué le tenemos nosotros que a los ingenieros inspectores? Yo digo, cuando digo nosotros, los que trabajamos más como proyectistas, que hay que entrenarlos o meterles en la cabeza que la resistencia al corte y la permeabilidad, las características de formación varían de acuerdo a la densidad del contenido de humedad. Que el suelo debe ser colocado como lo especifica el proyectista. Oye, si va a haber un cambio, hay que consultarle al proyectista. Porque si no, pues se desvirtúa completamente la hipótesis de estabilidad y a lo mejor se llega a un mal comportamiento del terraplén. O sea, no se puede arbitrariamente cambiar las densidades y humedades en campo, porque cuando si realmente se especifican los informes, tienen razones bien definidas. Luego vendría la parte de inspecciones de campo. Por supuesto, depende de muchos factores, no solamente técnicos, sino económicos. Y adaptarse a veces a lo que hay. Miren, esto es lo que hay. Estos son los equipos que tenemos. Entonces, hay varios factores, como estos que ustedes ven en pantalla, que están los tipos de suelo, etcétera, etcétera, los equipos disponibles, la importancia de la obra a ejecutar, también de mencionar. Y históricamente, a mí me gusta siempre hablar un poquito de historia, pero es que también le ayuda a uno a reforzar los conceptos. Se utilizaron animales para algunos proyectos. Dicen que una presa de tierra en Santa Fe, México, en 1893 que utilizaron chivos, un equipo de 115 chivos para compactar un material. Después que fue que se comenzaron a usar rodillos pesados que los jalaban por caballo. Eso fue como en 1920, que empezaron a usar tractores en vez de caballos. Y luego, durante el siglo XX, pues nosotros conocemos todos los equipos de compactación. La pata de cabra, que es como normalmente se llama, pues, a pesar de que han cambiado los rodillos, ya no se parece mucho, dicen que fue inventada por Walter Gillette, que él dice que era un contratista de Los Ángeles que al final del trabajo dejó un suelo totalmente suelto. Fue un proyecto que estaba construyendo de una carretera. Y cuando llegó en la mañana siguiente descubrió que había un rebaño de ovejas que había pasado sobre la carretera y había realizado un excelente trabajo de compactación. Y de ahí es donde, basada en esa observación, se inicia la fabricación del primer equipo pate cabra, que alado, como le dije inicialmente, por caballos o mulas. Entonces, ya sabemos que si estamos en un sitio por allí que es difícil que lleguen
equipos de compactación, o es muy costoso, o ante la situación que a veces uno en un país en crisis tenga la posibilidad de utilizar ovejas para compactación de tierra. Personalmente prefiero los chivos, pues primero de la tierra donde yo nací, hay chivos en cantidades y tienen, a mí me parece mucho más adecuado que las ovejas, porque las ovejas tienen un problema, que las ovejas siempre buscan la sombra. Entonces imagínense que uno esté compactando con una serie de ovejas y entonces no aguantan el sol y se van a meter a un arbolito. Entonces definitivamente los chivos de Coro, que es donde yo nací, estos que ustedes ven aquí, son los mejores porque esos están acostumbrados al sol. Esto es una ciudad muy calurosa. Entonces, si tuvieran que hacer esa selección, les doy esa recomendación. La pata de cabra, pues, fue mejorando con el tiempo. Los pisones se empezaron a poner troncocónicos, troncopiramidales, redondos, cuadrados, de todo tipo. Y hoy día, pues, y hay muchas publicaciones que le dan una guía general. Hay mucha literatura que les permite seleccionar, por lo menos a primera vista, en función de la granulometría del material, de las características, el tipo de compactación. Eso es material que es muy fácil de conseguir. Inclusive hay selección del tipo de máquina en función del tipo de suelo. Este es según la clasificación ASTO o HRB para suelos A1A hasta 1A7, pues de más arenosos, de más granulares a más finos. Y el tipo de rodillo, como ven ahí. Y este es uno de los últimos equipos de compactación que tienen una forma bastante irregular, como ven. Esto se los traje para mostrárselos porque no vaya a ser que algún ingeniero de esos inspectores muy estrictos rechace el equipo porque la rueda está muy deformada. Entonces, es bueno que exista que tiene otras funciones diferentes a la del rodillo que estamos acostumbrados. Luego vendría la inspección del equipo de compactación. Es algo que uno tampoco aprende en la universidad. Pero hay que ver cuánto pesa el compactador, qué tipo de lastre están utilizando dentro del rodillo, si está lleno, está medio vacío o está medio lleno. Y la operatividad de los raspadores. Yo les voy a mostrar ahora una foto de obras en que me han consultado porque tienen problemas de compactación. Y el problema mayor es con el mantenimiento del equipo, sobre todo los raspadores. Entonces, estos son responsabilidades del ingeniero inspector y del ingeniero residente. Entonces, yo les muestro, y se los muestro también a los ingenieros inspectores, ¿qué ven ustedes ahí? Si ustedes llegan a una obra. Entonces, bueno, lo primero que uno, si tiene el método observacional bien desarrollado y su concepto bien claro de compactación, oye, que están utilizando unos espesores, ahí que tiene como 70, 80 centímetros de espesor de capa. Luego se ven unas raíces metidas dentro del rodillo, como lo ven ahí, y además el rodillo totalmente tapado. La compactación es que esos pisones precisamente deben ir compactando y caminar sobre la capa compactada. Entonces, ¿cómo va a trabajar ese rodillo bajo esta condición? Bueno, esta es la obra número 1. La obra número 2 que me llamaron, el mismo problema. Parece que hay una tendencia, obra número 3, bueno, que uno no le cambia, a lo mejor es que cuestan mucho. Y entonces, estas compactaciones que supuestamente con rodillos con zapata, como ven allí, se convierten en un rodillo prácticamente liso. Obra número 5, mírenlo ahí. Entonces, imagínense, yo creo que necesitaría, 4 o 5 doctorados para poder calcular o definir la energía de compactación. Y una cosa es una rueda buena, 2 ruedas malas, una completamente llena. Eso no hay manera, pues. Entonces, el mantenimiento de los equipos es fundamental para asegurar una buena compactación. Que tienen uno de los raspadores totalmente defectuosos. Esto prácticamente es un rodillo liso, si ustedes se ponen a ver. Ya no se ven ni siquiera apenas se asoman allí las zapatas. Entonces, esto es algo que uno va y en todas esas obras había ingenieros inspectores, ingenieros residentes,
pero uno no le da la importancia porque no hemos visto ese background que hemos revisado y repasado antes. Por eso digo, a veces hay que repasar y asociar la parte teórica a la parte práctica. Hay otros detalles, ¿no?, que se pueden hacer, los paso rápidamente. La humedad, riego de agua. Todos sabemos que es preferible un riego de aspersión con gastos controlados para asegurar una humedad homogénea, sobre todo por la influencia que tiene la humedad, como hemos visto antes. Pero uno va a campo y entonces ahora se ha popularizado con manguera. Entonces tu tipo arriba de un camión cisterna, ese es el que decide, como le está poniendo ahí. Y cada uno tiene su estilo. Este tiene un estilo de tirarlo así, prácticamente horizontal. Este lo tira directo al suelo. Este, así en forma de arco hacia arriba. Este juega con pirueta. Lo tira así, tú sabes, en varias direcciones. Este sería más estático. Se lo ve tranquilo ahí, él se queda un paso ahí, después se cambia, se vuelve a sentar. O sea, son estilos diferentes de riego de agua con manguera, sin cisterna. Entonces, a veces, esto es cuando la teoría y la práctica están totalmente contrarias, ¿verdad? Uno creyendo que en el campo van a respetar esas humedades y que eso corresponde a una resistencia al corte para unas deformaciones específicas, y después está pasando una cosa completamente diferente. Después, basura se mete por todos lados, las meten dentro del relleno y eso no lo ve nadie. Aquí este es un caso que nos llamaron también y vimos al llegar unas raíces y unos troncos metidos ahí en las capas compactadas, como ustedes lo ven aquí. Y entonces yo llamé al ingeniero residente, pues, y le dije, mira, el constructor, aquí tiene unos tocones de árboles metidos aquí. Y dice, no, eso es un pequeño toconcito, doctor, eso es normal, que se vaya. Dice, por cierto que en Venezuela normalmente exigimos un grupo que llamamos caricari, que son unos obreros que están todo el tiempo caminando sobre la capa suelta y botando y sacando todo lo que es tanto materia vegetal como todas las rocas que están de sobretamaño, pues, sobre todo las que son mayores que el espesor de capa. Pero bueno, este pequeño toconcito que decía el contratista, lo mandé a sacar y mira el tamaño que tenía. Y entonces él se quedó sorprendido, pero todavía me trató de convencer y me dijo, no, pero que eso es un elemento estabilizante. Oye, me provocó decirlo, la estabilización de tu cerebro es lo que hace falta para que estés dando esa respuesta. Bueno, inclusive, por ejemplo, hay rellenos que exigen todavía mucho más requerimientos, como rellenos para tierra armada. Esta es una tierra armada que también fui a visitar y ustedes pueden ver cómo esto no es horizontal. Pues. Aquí está la pletina puesta en una superficie totalmente ondulada. Pues. Aquí tienen otro sitio donde las pletinas están muy por encima, que hay unas hendiduras, no tienen contacto con el suelo para nada, y uno diseña su tierra armada con aquella cosa tan bonita, con esos programas que usted utiliza y después en campo está pasando cualquier cosa. Estos son los clásicas especificaciones para rellenos de tierra armada en cuanto a granulometría se refiere, y después cuando uno va a campo, como se dice vulgarmente, es un piedrero lo que están echando allí. Este es un caso bastante curioso porque ven cómo los fragmentos de roca inclusive eran mayores que el dimensiones, que el espesor de la capa especificada. Y aquí se equivocaron y la excavación no respetó lo especificado en el proyecto y entonces las pletinas le quedaron más largas que la excavación. Entonces decidieron empezarle a dar una curvatura, o sea, aquí no tiene ningún tipo, como ven, de contacto, y le decidieron darle una curvatura hacia arriba. Mire cómo quedó esto. Yo creo que Henry Vidal, que fue el que ideó la tierra armada, resucita y se vuelve a morir con una cosa, con una tierra armada construida de esta manera.
Entonces voy a terminar con un caso anecdótico de campo que como para terminar una conferencia, porque es muy interesante. Esto fue publicado originalmente en el 67 por un ingeniero de suelo que se llama Richard Meehan en el Journal, el Boletín Geotécnico de Canadá, y lo actualizó pues recientemente en el 2017. Él es la computación de terraplenes en una villa que se llama Bu Hua Chan, en el noreste de Tailandia. Eso significa cabeza de elefante. Entonces, ahí tiene unos problemas en terraplenes de tal magnitud para un canal de irrigación que requería pues la compactación. Pero allá pues no llegan, para que llegara era demasiado costoso y no tenían los equipos adecuados en esa villa por allá, compactadores de neumáticos. Y allá lo que tenían eran elefantes. Y allá existe una afección muy particular para los elefantes asiáticos. Dice la historia que hay un monarca que se llamaba King Mong-kut, que durante la Guerra Civil Americana le ofreció a Lincoln un escuadrón de elefantes que estaban entrenados para la batalla y que así iban a aplastar el enemigo. La misma historia cuenta que esa oferta fue rechazada muy cortésmente por Lincoln, porque él sabía que esos elefantes iban a entrar en pánico con el sonido de los cañones. Pero bueno, estos ingenieros de campo estaban muy frustrados porque había muchos elefantes desempleados y que los podían reclutar para un costo razonable realizar esa compactación. Tuvieron mucha controversia y llegaron a la conclusión de ejecutar una investigación de campo. Entonces armaron su prueba de campo, extendieron el material con 20 centímetros, tenía las características del material. Utilizaron 2 elefantes, una vaca, un toro y un calificado manejador de elefantes, eso era muy importante, en conjunto con un técnico de suelo, y a ellos 2 los montaron en el elefante para empezar la prueba. Por supuesto, eso era prácticamente un show en el pueblo, y todo el pueblo se fue para allá. Pues. Todo el mundo excitado y tal, y viendo todo. Y entonces, claro, tuvieron muchos problemas porque entre las curvas que tenía que dar los elefantes para ir y regresar en la misma capa, más la excitación del público y los gritos, y para más cuestión los pobres técnicos y los manejadores de elefantes hablaban diferentes dialectos. Entonces, bueno, eso estaba más confundido que Adán el Día de las Madres, se pueden imaginar. Entonces, bueno, tuvieron que desalojar a una gran cantidad de público para poder hacer la prueba. Como le dije, pues utilizaron 2 elefantes, una vaca y un toro. Entonces, como buenos ingenieros, bueno, el peso de cada animal, cuando ellos caminan, como pueden ver, se soporta por 3 patas. El área de cada pie es conocido 175 centímetros cuadrados. Si uno divide el peso total de esas 3 patas, de los 2.000 kilos, de las 2 toneladas que pesa el elefante, la presión aplicada podía calcularse, 3.8. Esto se comparó con los rodillos neumáticos. Sin embargo, pues como la tasa de cobertura era menor, se necesitaron mucho más pases de lo que originalmente ellos habían pensado. Y este es los resultados. Pueden ver, estos números que están aquí son el número de pases del elefante. 38 pases dio aquí, 50 pases dio el elefante, y escasamente pudieron llegar a la parte inferior del Proctor estándar. Con estos resultados fue que el ingeniero de suelo Meehan publica un artículo y explica que el elefante aprende muy rápido a colocar sus pies en áreas precompactadas y evita las áreas blandas no compactadas. Eso ocurre porque la trompa es un órgano extraordinariamente sensorial, y entonces él coloca sus pies sobre pisadas previas, pero no sobre el suelo suelto, lo cual por supuesto complicaba el trabajo de compactación. A pesar pues de que los ingenieros decían que eso era un costo muy, muy bajo, que era $5 por día de 6 horas, costaban la contratación de los elefantes, se concluyó que definitivamente que eran ineficientes. Entonces, bueno, esta es otra contribución a la geotecnia, porque los elefantes definitivamente no funcionaron.
Mijan dice que están estudiando el uso de búfalos de agua como una solución que promete, pero todavía no han hecho pruebas de campo. Y él publicó un artículo que se llama precisamente La inutilidad de los elefantes en la compactación de relleno. Bueno, una experiencia más que quería compartir con ustedes. Entonces, finalizo con 3 puntos fundamentales. Hemos aprendido, entonces, no aprendido, hemos repasado, ¿verdad? El proceso de compactación es de carácter multifactorial y se requiere que los proyectistas, como los instructores de campo, tengan conocimiento de los fundamentos de la teoría de compactación y también de los aspectos prácticos. Durante la fase de diseño, el ingeniero proyectista considera muchas hipótesis relativas a resistencia a corte, permeabilidad, deformación, todo eso que hemos visto antes. Y ya sabemos que todas esas propiedades varían con la densidad de humedad. Y esta es la razón por la que se debe cumplir estrictamente con las especificaciones de diseño. Entonces, estos requerimientos, tanto de densidad y humedad, deben satisfacerse simultáneamente. No podemos decir, bueno, eso se lo dejamos al ingeniero, o al residente, o al inspector, o visual, porque de eso depende, pues, el proyecto y el comportamiento como tal. Entonces, es importante consultar a los profesionales responsables del estudio de proyecto. Yo creo que como una, no norma, pero como una condición esencial, es que a los proyectistas se le debería contar que sea una inspección, una supervisión periódica, pues, como una consulta periódica durante la ejecución de la obra, de manera que eso les sirva no solamente para ajustar o hasta modificar en un momento dado ciertas recomendaciones, y eso daría pues más seguridad al comportamiento posterior de la obra. Y finalmente, que en cuanto a la necesidad de que estos proyectistas deben tener conocimiento de los aspectos constructivos, o sea, los que trabajamos en esto también tenemos que conocer de construcción, vale la pena recordar las palabras de nuestro pionero geotécnico, en este caso especial del doctor Peck, que decía, en mi opinión, nadie puede ser un buen proyectista, un buen investigador, un buen líder en la profesión de la ingeniería civil, a menos que entienda los métodos y los problemas de los constructores. Esas son sabias palabras. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estamos a la orden para cualquier comentario, cualquier contribución adicional. Como le dije, pues he hablado de un tema muy sencillo, pero muy apropiado para festejar, conmemorar los 50 años de Jaime. A Jaime le regalo esta foto del elefante, que como ustedes pueden ver, en este caso tiene las 3 patas levantadas, así que el esfuerzo de compactación es diferente al que vimos previamente. Muchísimas gracias por su atención.